Ahí viene, segundo domingo del tiempo ordinario en el ciclo B. Aquí está la segunda parte de mi reflexión. ¿Y quién te habla? Pues ve, el evangelista que tiene un águila, ¿quién es? San Juan. ¿Y qué nos dice? Dice, hoy te presento esta cita de mi evangelio en el capítulo 1, versículos 35 a 42. Y te digo, al día siguiente estaba Juan Bautista con 2 de sus discípulos. Viendo pasar a Jesús, Juan dijo, ahí está el Cordero de Dios. Los discípulos, al oírlo hablar así, siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían, les dijo, ¿qué buscan? Respondieron, Rabí, que significa maestro, ¿dónde vives? Les dijo, vengan y vean. Fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Eran las 4 de la tarde. Uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús era Andrés, hermano de Simón Pedro. Andrés encontró primero a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías, que traducido significa Cristo. Y lo condujo a Jesús. Jesús lo miró y le dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, te llamarás Cefas, que significa Pedro, piedra. Y así San Juan dice, fíjense, ahí está el Cordero de Dios. Ay, maestro, esta no es la primera vez que lo llamas con este nombre, maestro. El día anterior ya te habías referido a él de la misma manera. Y habías añadido un solemne testimonio. Sí, les dije, contemplé al Espíritu que bajaba del cielo como una paloma y se posaba sobre él. Yo lo he visto y atestigo que él es el Hijo de Dios. Ayer estábamos en Betania y hoy estamos aquí. ¿Y eso qué tiene que ver? Pues es un detalle interesante. Jesús ya se puso en movimiento, ha iniciado su camino, ahí viene. De veras, y nosotros con el maestro Juan estamos aquí parados. Sí, me he parado. Y esto indica que al señalar a Jesús, hoy he terminado mi misión. Él debe crecer y yo disminuir. Maestro, ¿no es extraño que lo has llamado Cordero de Dios? Maestro, la imagen de Cordero es extraña. Me parece que hay otras imágenes mejores como la de pastor o rey o juez severo. Sí, la imagen es un poco extraña, pero expresa la verdadera identidad de Jesús. Y de hecho, ya les había dicho, viene uno con más autoridad que yo, ya esos títulos ya los dejé atrás. Ya empuñaba la horquilla para limpiar su cosecha, reunir el trigo en el granero y quemar la paja en un fuego que no se apaga. ¿Les gusta esos títulos? Sin embargo, ningún título resume la identidad de Jesús mejor que la de Cordero de Dios. Yo he asimilado la espiritualidad de mi pueblo, conozco su historia y tengo familiaridad con la Escritura. Sé que mencionando al Cordero, de seguro mis oyentes habrán inmediatamente intuido la referencia al Cordero Pascual, cuya sangre esparcida sobre los dinteles de sus casas en Egipto había librado a nuestros padres de la matanza del ángel exterminador. Y continúa San Juan Evangelista, con la frase el Cordero de Dios, el Bautista ha vislumbrado el destino de Jesús. ¿Cuál es el destino de Jesús? Un día sería inmolado como cordero y su sangre quitaría a las fuerzas del mal la capacidad de hacer daño. Su sacrificio habrá liberado al hombre del pecado y de la muerte. El decirte que Jesús fue condenado al mediodía de la vigilia de Pascua, quiero llamar la atención sobre este simbolismo. Era de hecho la hora en que en el templo los sacerdotes comenzaban a inmolar los corderos. Si tienes presente las profecías contenidas en el libro de Isaías, percibirás la referencia del fin ignominioso del siervo del Señor. Isaías describe su camino hacia la muerte así:
como cordero llevado al matadero, como oveja muda ante el esquilador, y fue contado entre los pecadores. Él cargó con el pecado de todos e intercedió por los pecadores. Isaías 53, 7 y 12. En este texto, la imagen del Cordero está ligada a la destrucción del pecado. Jesús quería decir, el Bautista cargará sobre sí todas las debilidades, todas las miserias, todas las iniquidades de los hombres y, con su mansedumbre, con el don de su vida, las aniquilará, las acabará. No eliminará el mal concediendo una especie de amnistía, o sea, yo concedo esto, me das lo otro, o vamos haciendo las paces. No, lo vencerá introduciendo en el mundo un dinamismo nuevo, una fuerza irresistible, su espíritu, que llevará a los hombres hacia el bien y hacia la vida. El Bautista tiene en mente otra referencia bíblica. El Cordero está asociado al sacrificio de Abraham. Mientras estaban de camino hacia el monte Moria, Isaac preguntó a su padre: «Tenemos fuego y leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto?». Abraham le contestó: «Dios mismo proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío». Léelo en el libro del Génesis 22, 7 al 8. Como Isaac, Jesús es el hijo único, el predilecto, aquel que lleva la leña dirigiéndose al lugar del sacrificio. Ahí está el Cordero de Dios, atestigua ahora Juan el Bautista. El Cordero es Jesús, entregado por Dios al mundo para ser sacrificado en sustitución del hombre pecador, merecedor de castigo. Si tienes presente las profecías contenidas en el libro de Isaías, como te dije, percibirás la referencia al fin ignominioso del siervo del Señor. En Jesús se cumplen también los detalles añadidos por los rabinos que decían que Isaac se había ofrecido espontáneamente en vez de huir. Se había entregado al Padre para ser atado sobre el altar, pues también Jesús ha entregado libremente su vida por amor. Es verdad, el Bautista tuvo presente todas estas referencias bíblicas cuando por 2 veces dirigiéndose a Jesús había declarado: «Aquí está el Cordero de Dios». Bueno, quizá Juan el Bautista no lo tuvo bien claro las referencias, pero yo sí las tengo, dice San Juan Evangelista. Y yo quiero ofrecer una catequesis a los cristianos de mis comunidades de mi tiempo y a ti en este tiempo. Hay otros títulos significativos aplicados a Jesús. Sí, 2 discípulos lo llaman rabí, o sea, maestro. Andrés intuye que él no es solamente un maestro o un gran personaje. A su hermano Simón le dice: «Hemos encontrado al Mesías». Felipe habla de Jesús como de aquel del cual han escrito Moisés y los profetas. Para Natanael será incluso el Hijo de Dios, el Rey de Israel. ¿Y a poco es suficiente un encuentro furtivo con Jesús para descubrir su identidad? Claro que no basta ese encuentro rápido, es necesario permanecer con Él, pasar entera la jornada, es decir, cada instante de la vida en su casa, hay que pasarlo allí con Él. A los 2 discípulos que siguieron a Jesús le dijo: ¿qué buscan? Estas palabras van dirigidas a todo discípulo que inicia su camino espiritual después de que alguien le haya mostrado a Jesús como maestro. A ti y a mí nos dice: ¿qué buscas? El discípulo, tú y yo, debemos preguntarnos: ¿qué esperamos de Cristo? Pues podría albergar ilusiones pasajeras y alimentar vanas esperanzas. Los 2 que han ido en pos de Jesús, que han visto y permanecido con Él y han llegado a una comprensión más profunda de su identidad, ahora no pueden guardar para ellos solos el descubrimiento que hicieron. Sienten la urgente necesidad de comunicarlo a otros. Andrés es el primero que reconoce en mi evangelio a Jesús como Mesías.
le habla a su hermano Simón y lo conduce al maestro, quien fijando la mirada en él exclama: tú eres Simón, te llamarás Cefas, que quiere decir Pedro. Cuando Jesús le da el nombre de Pedro a Cefas, consolida su nueva identidad que define su misión. Él se llamará Pedro porque su vocación será ser piedra viva que mantenga sólida la iglesia en la unidad de la fe.